del tegmen tímpano. Guía de laboratorio número 5. Seguiremos con la descripción del hueso parietal, situado a cada lado de la línea media en la parte superolateral del cráneo, posterior al frontal, anterior al occipital y superior al temporal. El hueso parietal. Aquí lo tenemos articulado y aquí lo tenemos desarticulado. Este sería el hueso parietal. Primer hallazgo anatómico, surco vascular. Surcos vasculares. Los surcos vasculares se encuentran en la cara interna o endocraneal. Surcos vasculares que no son más nada que la impresión de la arteria meningea media en la cara interna o endocraneal del hueso parietal. Ovelio. Ovelio. Ovelio está descrito como un punto craniométrico cercano al surco sagital o línea sagital enfrente del agujero parietal. Ovelio a este nivel. ¿Se ve? Veámoslo por la cara interna. Ovelio. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Agujero parietal. Agujero parietal. Enfrente de Ovelio. Enfrente de la sutura sagital. Agujero parietal por donde atraviesan una vena. La vena emisaria de Santorini. Vena emisaria de Santorini que comunica las venas del cuero cabelludo con los lagos venosos intracraneales. Línea curva temporal superior. Sobre la cara externa o exocraneal del parietal aparecen dos líneas. Una línea temporal superior, vamos a marcar, ahí le estamos señalando, pero vamos a marcarla para que se aprecie un poco mejor. Línea temporal superior para la inserción de la aponeurosis temporal. Línea curva temporal inferior. La línea curva temporal inferior está un poco más abajo. Línea temporal inferior que sirve para la inserción del músculo temporal. Vamos a marcarla para que se aprecie un poco mejor. ¿Se aprecia? Ok, muy bien. Fosa parietal. La fosa parietal en la cara endocraneal. La fosa parietal. Eminencia parietal. La eminencia parietal, ese levantamiento en la cara exocraneal de el hueso parietal. Situación anatómica del occipital. Situado en la parte media, posterior e inferior del cráneo. Occipital. En la parte posterior e inferior de la cabeza ósea. Primer hallazgo anatómico. Fosas cerebrales. El occipital, aquí está
articulado y aquí está desarticulado. Sería colocado así. Tiene una cara exocraneal o externa y tiene una cara endocraneal o interna. Describamos algunos hallazgos anatómicos de la cara interna o endocraneal. Fosas cerebrales. Fosas cerebrales. Fosas cerebrales. Fosas cerebelosas. Abajo, fosas cerebelosas. Fosas cerebelosas en relación con el cerebelo. Las fosas cerebrales en relación con los lóbulos cerebrales. Senos laterales. Los senos laterales en relación con los senos venosos laterales. Protuberancia occipital interna. Protuberancia occipital interna. Protuberancia occipital interna en relación con el confluente venoso posterior-inferior de los senos venosos de la dura madre. Protuberancia occipital externa. Protuberancia occipital externa. Protuberancia occipital externa. Agujero condilio. Agujero condilio. Agujero condilio. Agujero condilio. Agujero occipital. Agujero occipital o foramen magnum u orificio magno para el paso de el bulbo raquídeo, las arterias vertebrales y los nervios espinales. En antes lo comentamos en una de las guías anteriores. Aparte, por supuesto, está atravesando también las raíces espinales del onceavo par craneal y la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior. Cóndilo del occipital. Cóndilo del occipital. En la parte exocraneal aparecen los cóndilos del occipital. Los cóndilos del occipital. Para articularse con los cóndilos o las caras articulares de C1 del atlas, de la primera vértebra cervical. Canal basilar. En el cuerpo del occipital, hacia su cara endocraneal, aparece un canal, el canal basilar. Canal basilar en donde se apoya el bulbo raquídeo y la protuberancia. Esto estaría así. Si tuviéramos el encéfalo, tuviéramos el bulbo y la protuberancia atravesando el agujero occipital, observen cómo se apoya el bulbo y la protuberancia en el canal basilar. ¿Se aprecia? Sí. ¿Sí? Ahí quedaría entrando por el agujero occipital el bulbo y la protuberancia, acostándose sobre el canal basilar. Observen también cómo el cerebelo está apoyándose en las fosas cerebelosas de la cara endocraneal de la escama del occipital. Situación anatómica del hueso frontal. Situado en la parte anterior del cráneo superior al macizo facial. Hueso frontal. Hueso frontal. Primer hallazgo anatómico, la fosa frontal. Muy bien. Aquí tenemos un hueso frontal articulado. Articulado. Aquí lo tenemos desarticulado. Este hueso frontal estaría así.
¿Me sigue? Muy bien. La fosa frontal. La fosa frontal estará en la cara endocraneal. La fosa frontal. En la cara endocraneal o interna del hueso frontal. Esta es su cara externa o exocraneal. Eminencia frontal lateral. Eminencias frontales, porque son dos. Eminencias frontales laterales. Eminencias frontales laterales. A ambos lados de la eminencia frontal media o glabela. Fosa orbitaria. Fosa orbitaria. Fosa orbitaria. Fosas orbitarias. Agujero ciego. En la cara endocraneal, por delante de la apófisis cristagali y detrás de la cresta frontal interna, un agujerito, el agujero ciego, por donde pasa una venita emisaria. ¿Se aprecia? ¿Sí? Muy bien. Surco del seno longitudinal superior. Hacia arriba de la cresta frontal interna, un surco, el surco para el canal del seno longitudinal superior. Eminencia orbitaria. Eminencias orbitarias. Eminencias orbitarias. Veámoslo en una base de cráneo. Veámoslo en una base de cráneo. Eminencias orbitarias. Eminencias orbitarias. Observen en estas eminencias orbitarias, observen, dice el libro, unas depresiones irregulares junto con unas impresiones digitales que no son más nada que la impresión que deja sobre la eminencia orbitaria las circunvoluciones del seno frontal. Porción vertical. Este hueso frontal en realidad está constituido, dicen los anatomistas, por una porción vertical y una porción horizontal o también llamada órbito nasal. Porción vertical del frontal y porción horizontal u órbito nasal. Escotadura etmoidal. En la parte central de la porción horizontal u órbito nasal, una escotadura profunda, la escotadura etmoidal. Escotadura etmoidal en donde vamos a ver que se va a introducir el hueso etmoidal. Se va a introducir aquí el hueso etmoidal. ¿Lo están viendo? Muy bien. Espina nasal. La espina nasal del frontal es una espina saliente en la escotadura nasal del frontal. A este nivel, aquí está quebrada esta escotadura. Veamos si podemos verla en otro hueso. No. La podríamos observar a este nivel.
la escotadura, la espina nasal del frontal. Quedaría aquí. Aquí. Muy bien. Maxilar superior. Situado superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitaria y lateral a la cavidad nasal. Maxilar superior. Un hueso interesante. Aquí lo tenemos articulado y aquí lo tenemos desarticulado. Este será un maxilar superior izquierdo. Estará aquí, este maxilar superior. En realidad, este maxilar superior presenta una cara externa y tiene una cara interna, en donde podrá observarse la apófisis palatina del maxilar superior y también, por supuesto, el orificio de entrada del seno maxilar. Primer hallazgo anatómico, apófisis ascendente, apófisis frontal. Desprendiéndose hacia adelante y hacia arriba, pudiésemos ver la llamada apófisis ascendente o frontal del maxilar superior. Apófisis ascendente o frontal del maxilar superior que presenta un hallazgo anatómico importante, una cresta vertical, aquí está, una cresta vertical, aquí está, llamada cresta lacrimal anterior. Cresta lacrimal anterior. Esta apófisis ascendente del maxilar superior o apófisis frontal del maxilar superior se va a articular con el hueso frontal. Apófisis piramidal. Desprendiéndose de la cara externa del maxilar superior, una apófisis grande llamada apófisis piramidal o malar del maxilar superior. Apófisis piramidal o malar del maxilar superior en forma de pirámide que tiene tres caras, una cara superior u orbitaria, una cara anterior o geniana y una cara posterior o cigomática, porque mira hacia la fosa cigomática. Tiene una base que es donde se une la apófisis piramidal a la cara externa de el maxilar superior y un vértice truncado, llamado vértice truncado de la apófisis piramidal o apófisis malar del maxilar superior, porque se articula con el hueso malar. Fosa canina. Muy bien. Ok. Debajo del reborde inferior de la órbita, a 5 milímetros por debajo, se encuentra un agujero, el agujero infraorbitario, para el paso del paquete básculo nervioso infraorbitario. Debajo del agujero infraorbitario, una depresión, la fosa canina. 3. Fosa mirtiforme. La cara externa del maxilar superior hacia su borde alveolar presenta unas eminencias, las eminencias alveolares, que no son más nada que las eminencias de las raíces de los dientes. La eminencia más aumentada de tamaño es la eminencia canina. Por dentro de la eminencia canina, por dentro, una depresión, la fosa mirtiforme, para la inserción del músculo mirtiforme o músculo depresor del tabique. Eminencia canina. Eminencia canina ya la describimos,
es la eminencia más prominente de las raíces de los dientes del maxilar superior. La eminencia que describe la raíz del canino. Canal lagrimal o surco lagrimal. Muy bien. Si hacemos articular la apófisis ascendente del maxilar superior o apófisis frontal del maxilar superior con el hueso unguis o lacrimal, vamos a ver que se forma un canal aquí, el canal lacrimal en donde se va a colocar el saco lacrimal. Agujero infraorbitario. El agujero infraorbitario está 5 milímetros por debajo del borde infraorbitario. Agujero infraorbitario. Agujero infraorbitario que se va a comunicar con el canal infraorbitario en el piso de la órbita. En realidad, el nervio infraorbitario viene desde la cara posterior del piso de la órbita, primero por un canal, luego se introduce en el conducto infraorbitario y sale como penacho infraorbitario con sus 3 ramos nerviosos para inervar el párpado inferior, el ala de la nariz y el labio superior. Conducto infraorbitario. El conducto infraorbitario es el que comunica el agujero infraorbitario con el canal infraorbitario. Es el que está dentro, el conducto. Quiere decir que en realidad hay un canal infraorbitario, un conducto infraorbitario y un agujero infraorbitario. Espina nasal anterior. La espina nasal anterior. Si hay una espina nasal anterior, hay una espina nasal posterior. Conductos dentarios posteriores. En la tuberosidad del maxilar superior, en su parte media, dicen los libros, hay unos agujeritos. Son 2 o 3. Son 2 o 3 para el paso de los nervios dentarios posteriores o nervios superiores posteriores o nervios dentarios posterosuperiores. Apófisis palatino. Hacia la cara interna del maxilar superior sobresale una apófisis, la apófisis palatina del maxilar superior. Apófisis palatina del maxilar superior que tiene una cara superior o cara nasal y tiene una cara inferior o cara bucal. Seno maxilar. En la cara interna del maxilar superior se puede observar un orificio, un amplio orificio, que no es más nada que la entrada al seno maxilar. La entrada al seno maxilar. Este orificio, cabe mencionar que es un orificio que va a ser cerrado por diferentes huesos que van a formar parte de la pared externa de las fosas nasales. Y este amplio orificio que ustedes ven aquí se va a ver cerrado por los diferentes huesos que se articulan. Etmoides, palatino superior, unguis o lacrimal, dejando solamente un pequeño orificio para la desembocadura del seno maxilar.
Desembocadura que se realiza a nivel del meato medio, a través del hiatus semilunar. Conducto palatino posterior o conducto palatino mayor. En la tuberosidad del maxilar superior, hacia la parte media, se encuentra el orificio de entrada del conducto palatino posterior o conducto palatino mayor. Conducto palatino posterior o conducto palatino mayor que va a desembocar en el agujero palatino posterior. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Este es el conducto y este es el agujero palatino posterior o palatino mayor. Muy bien. Situación Diana. anatómica del malar o cigomático. Está situado en la parte superolateral de la cara. El hueso malar. El hueso malar. Aquí está articulado y aquí está desarticulado. El hueso malar. Llamado por algunos anatomistas también como el pómulo. El pómulo de la cara. Quedaría articulado así. Así. Estaría colocado. Muy bien. Describamos el hueso malar. Este hueso malar, importante decirlo, mencionan los anatomistas, tiene dos caras. Una cara externa o cutánea, en donde se insertan los músculos cigomáticos, cigomático mayor y cigomático menor. Y una cara interna que tiene una parte anterior o articular, que se articula con la apófisis piramidal del maxilar superior, y una parte o segmento posterior que es el segmento temporal, que forma parte de la fosa temporal. Este hueso tiene 4 bordes. 4 bordes. Un borde antero superior, un borde antero inferior, un borde póstero superior y un borde póstero inferior. El borde antero superior es llamado borde orbitario. El borde antero inferior es llamado borde maxilar. El borde póstero superior es llamado borde temporal. Y el borde póstero inferior es llamado borde maceterino, para la inserción del músculo macetero. También tiene 4 ángulos. Un ángulo superior, un ángulo anterior, un ángulo inferior y un ángulo posterior. El ángulo superior se articula con el frontal. El ángulo anterior e inferior se articulan con la apófisis ascendente del con la apófisis piramidal del maxilar superior. Y el ángulo posterior se articula con la extremidad anterior del arco cigomático. Así, para formar el arco cigomático. Muy bien. Primer hallazgo anatómico. Apófisis orbitaria del malar o apófisis frontal. Apófisis orbitaria del malar o apófisis frontal, para articularse con el frontal. Orificio malar del conducto temporo-malar. Orificio malar del conducto temporomalar. Orificio temporal del conducto temporomalar. En la cara temporal, el orificio temporal del conducto temporomalar. Borde temporal. Este es el borde póstero superior o temporal. Borde orbitario. Borde antero superior u orbitario. Borde maxilar. Borde
Antero, inferior o maxilar. Borde maceterino. Borde póstero, inferior o maceterino. Guía de laboratorio número 6. Situación anatómica